Buenas tardes, gracias por continuar en nuestra transmisión en vivo desde sus casas y los aquí presentes. Recuerden seguirnos y vernos desde nuestra página Facebook, Facebook Live y nuestro canal oficial Sur TV. Finalizando nuestro festival tendremos la intervención del colectivo literario Letra Tinta, jóvenes itagüiseños que leerán sus poemas para deleitarnos en este marco cultural. Ellos son Mauricio Vélez, Bastián Cuartas, Juan Sebastián Sánchez, Rafael Aguirre y Rubencho, así que deleítennos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ahondando un poquito y para ser breves en esta introducción, la verdad para nosotros es un honor tener a todos los artistas itagüiseños, todos son itagüiseños, escritores, poetas, ensayistas, cuenteros. Aquí tenemos un ganador del estímulo de poesía de Itagüí, el maestro Rafael Aguirre, que tiene una gran trayectoria en el arte de las letras, ha ganado varios premios. También tenemos a Mauricio Vélez, que hace parte del colectivo cultural Letra Tinta, y a Rubencho, que ahorita nos deleitaba con una maravillosa poesía que seguramente a ustedes también les va a gustar. Entonces, sin más preámbulo, Steven, cuéntanos, danos una introducción para que empecemos a mostrarle a la gente el talento que hay en Itagüí, que en Itagüí también hay cultura, en Itagüí hay escritores, en Itagüí hay personas que se la sudan, que se dedican a fomentar la cultura a través de las letras, de la poesía. Entonces, bienvenidos todos a la transmisión, bienvenidos maestros, un honor tenerlos aquí y comencemos. Bueno, muy buenas tardes, queridos poetas itagüiseños. La poesía es ancestral a la condición humana. La filosofía nació con poesía. Tales de Mileto, Heráclito, Empédocles hacían poesía. Y creo que incluso las condiciones espirituales, el primer acercamiento de Dios hacia los hombres o de los hombres hacia Dios, es poético. La palabra sin duda nos ha acompañado en toda la trayectoria de la historia. Y cómo no aprovechar este espacio para que la poesía en Itagüí también se haga sentir en los ecos de la historia de la humanidad. Entonces, les lanzo una pregunta. Ustedes la responden y me recitan un poema. Y nos recitan un poema. Yo quiero que los oídos se derrumben. Como decía Kafka, si la literatura no le da un puñetazo, entonces no es literatura. Y lo que estos hombres escriben llega al alma. Entonces, empecemos por Sebastián. Juan Sebastián me parece interesante, primero porque es joven, y no por ser joven no quiere decir que la sabiduría y la poesía, como decían los griegos, lo invada, ¿sí? El daimón, ¿cierto?, lo posea de la poesía, de la palabra. La orilla de una palabra que no recordamos. Es el texto de Sebastián, ganador del estímulo de la gobernación en el año 2018. Sebas, una pregunta. La poesía, ¿de qué forma transforma el espíritu? Bueno, creo que es una pregunta fundamental porque la poesía hace parte de esos bienes espirituales, o sea, de una u otra manera, cuando escribimos un poema o cuando escuchamos o componemos una canción o cuando pintamos, nos estamos comunicando nos estamos descubriendo a nosotros mismos. Y eso ya hace parte de una comunicación espiritual, porque a través del arte es que logramos esa comunicación con nuestro interior. Nosotros no logramos esa comunicación o viendo un partido o jugando un partido o viendo televisión, es a través de algo íntimo, como lo que nos permite el arte, comunicarnos con nosotros a través de esa intimidad. Y bueno, pues lo que tú decías, esa comunicación con Dios, la filosofía, la espiritualidad,
A medida que nosotros nos descubrimos, a medida que nosotros comprendemos lo que somos, a medida que vamos avanzando en eso, es que podemos de alguna manera también comunicarnos con ese ser supremo, llámese Dios, universo, cosmos, la tierra, ¿cierto? O esa fuerza que desconocemos. Eso se logra a través de manifestaciones que surgen del espíritu, como la poesía. Sebas, compartinos un poema, por favor. Bueno, ya que Deleitanos un estamos- poco de eso. O no sé si se me permita que te sugiera que nos leas uno de los tuyos. Yo quiero leer Perdón, yo no. Yo quiero que nos leas Heráclito. Bueno, Heráclito, no somos los mismos. Advertimos el final cuando la sombra se vuelve lejanía. Ante el espejo, la memoria apaga la piel. No somos iguales después de salir 2 veces de la misma palabra. Profunda, profunda, Sebas. Gracias por eso. Gracias por contribuir a la cultura, por deleitarnos con esas líneas, por conectarnos con lo esencial, con lo que va más allá. Maestro Rafael, desde mi infancia sé de su existencia. Por azares de la vida, nuestras familias tienen alguna conexión, por así decirlo. Y recuerdo mucho que en mi biblioteca hace muchos años existe un libro que se llama Las Tentaciones de Tánatos. Le soy sincero, nunca me lo he leído, pero ya quiero leérmelo. Y conocerlo personalmente, pues para mí es importante porque cuando tú lees un autor que has visto en persona, que has escuchado, ya uno lee de una manera diferente. Maestro, una pregunta: ¿cuál ha sido el autor o los autores que más han influenciado su obra? Y nos deleitas con algún textico Sí. tuyo. Bueno, en realidad yo no tengo un autor, pues me he hecho la pregunta, pero no me he casado con ningún autor y soy un lector asiduo de muchos autores, incluyendo los clásicos, pero creo que eso es mejor así. Ahora, desde que existe un inconsciente, y aquí hablo un poco como psicólogo, desde que existe un inconsciente, pues habrán cosas que uno puede dar cuenta de ellas, pero otras que no. Ahora, las influencias, así yo diga que no me he casado con ningún autor en especial, es posible que a un nivel inconsciente sí haya alguno. Ahora, sin embargo, sí hay un autor con la cual estaría apegado, y es el que esté leyendo en ese momento. Si en este momento leo a Cioran, ese será el autor que me estará acompañando en esos momentos. Si leo a Gardiazabal o leo, pero no podría decir con quién. Inconscientemente seguramente que sí lo sabrá, pero mi autor preferido es el que en ese momento me esté robando la atención cuando lo esté leyendo. Gracias, maestro. Bueno, creo que soy el único que no va a leer poesía, sino un cuento corto. Pero antes voy a decir que como tallerista, a los alumnos, bueno, no me gusta mucho la palabra alumno, los participantes de mi taller saben muy bien que practicamos todos los géneros: poesía, cuento corto, cuento largo, también crónica, historia de barrios, historia de vidas, autobiografías. Y ellos saben que entre un género y otro no hay ese límite estricto, una pared, no hay, todos los géneros se tocan. Yo tengo unos poemas que algunos creen que son cuentos, y he leído cuentos cortos que otros dicen que son poemas, pero eso a mí no me preocupa, porque en última instancia el género es uno. Eso de partir la literatura en género se me hace que es un poco un invento de los críticos, porque ellos sí necesitan ese lenguaje para poder hablar y vivir de ello. Bueno, me voy a parar un poquito de mi libro de El cuento de mi cuento y otros mini cuentos. Hay un cuento corto que da título al libro, El cuento de mi cuento. El cuento de mi cuento. Ella no era tan niña ni
tan inocente. Había cumplido 15 años y bajo el pretexto de haber llegado a la edad en que podía probarse como mujer, se vistió una caperuza roja, color que su abuela consideró escandaloso. Se internó en el bosque deseando encontrarse conmigo y me encontró. Mi temperamento siempre es el mismo, feroz y astuto, aunque no más que los humanos. Aquel día no necesité de fierezas ni artimañas. Algunos rasguños y mordiscos recibió su cuerpo virginal, nada graves, más bien simbólicos y propios de mi naturaleza. La sal del cuento es que a ella le encantó. Nuestro repertorio amoroso es rico en sensaciones, le fascinan mis colmillos, mi pelaje, mis aullidos a medianoche y mis orejas grandes. No requiero de muchas palabras para contar mi verdadera historia. Dicen que me la comí junto con su abuela. Lo que pasa es que, bueno, ustedes comprenden, ese bendito verbo comer tiene sus connotaciones, me lo achacaron literalmente y el asunto terminó como un cuento infantil. Gracias. Mauricio Vélez. Hola. Es parte también de una interesante, no sé si se me atrevo a decir, antología de deshielos de tinta del colectivo Letra Tinta. Interesante porque recopiló los textos del colectivo, ¿sí? Te leí y sentí que no somos, sino que estamos siendo en gerundio. Hay movimiento. Y qué interesante, hombre, y me preguntaba yo qué es el tiempo y qué es esto de ser finitos. Sobre todo, muchos dicen que escriben para eternizarse, o muchos dicen que escriben para sentir, digamos, la brevedad de la vida, ¿no? En ese instante. Entonces, te pregunto, ¿vos cómo presentís o cómo sentís esa presencia de la vida que se mueve, que está ahí en constante cambio? Bueno, hombre, gracias. En primera instancia, ya hay un presentimiento global. Ya tenemos claro que no quedará piedra sobre piedra, que incluso estos textos físicos se llenarán de hongos y desaparecerán. Ya el hombre está tratando de nadar contra esa corriente de una manera muy valedera, poniendo textos en las redes, a navegar en la nube más alta que se pueda y que algo quede de la especie humana. Y creo, muy personal, en una ayuda de otros seres de allá muy lejos, de donde ustedes quieran ponerlos, que ayuden a difundir esa información, ese grito, ese sentido de vida que el ser humano quiere, y así se desarrolle, que esto no sea en vano, que no sea un minuto como todos presentimos, que se elongue. ¿Me lees otro poema, por favor? Con gusto. Ya empezaste a poetizarnos. Muchas gracias, Mauricio. Dale. Bueno, iba a leer un poema y voy a leer otro que va fusionado a tu pregunta. Ilusión de nuevo sol. Soy porque siento. Soy porque es claro que vengo. ¿Quién me hará sentir que estoy? Si ese eco por fin me tocara, poco me interesaría saber hacia dónde voy. Gracias. Gracias Mauricio.
Vamos con Rubencho. Gracias. Rubencho, ya me paró muy rápido. Yo quiero primero hacer una anotación, es que ahorita alguien me decía que los escritores o los poetas usualmente tienen ciertos rituales para escribir. No sé si usted tenga algún ritual. Me decían que Hemingway escribía parado 8 horas. Y sin embargo, ves la obra de Hemingway, es una cosa impresionante. ¿Cuál es tu ritual? Y para terminar esta pregunta, si tienes obviamente un ritual, ¿crees que la poesía es algo que está vivo, es algo que puede trascender? ¿Cómo la describirías realmente? La poesía es la palabra en sus distintas manifestaciones, ya sea rimada o sin rima, y más ahora que es en prosa. Pero la poesía, la oratoria, eso viene desde Sicilia, Roma, Italia, Grecia, Aristóteles, desde mucho atrás. Entonces ahora simplemente estamos retomando la palabra y ubicándola en realidades. Entonces esa es la manifestación de la palabra, incluyéndola en los libros, en la poesía, en los diferentes textos. Esa es una de las preguntas. La otra es los rituales. Sí, cada persona que escribe, hace poesía, novela, cuento, ensayo, tiene algunas particularidades. A mí me gusta escribir de noche. Y de noche, entonces uno vuelve al pasado, se coloca en el presente y se va al futuro. Uno hace unos recorridos y en esos recorridos hay una cantidad de cicatrices y también hay cantidad de partes ambientales y cuadros que uno los hace vivos con la palabra. Y el diccionario al lado, que es fundamental no tener un diccionario al lado, o tener ahora con la tecnología, pues saber buscar una cantidad de palabras para darles el verdadero sentido, la verdadera fuerza que tiene una frase, un verso, una estrofa. Ese es como alguno de los rituales pues elementales que uno debe tener. Muchas gracias, maestro Rubén. Deleítenos con su declamación. Bueno, con mucho gusto. Nada más propicio que traer para hoy una poesía de mi autoría titulada La comunicación. ¿Qué es la comunicación? Esto es la comunicación, esto es la comunicación, compartir es la comunicación. Entonces, esta poesía de mi autoría la traigo para todos ustedes y para el público que nos está escuchando y viendo. La comunicación. ¿Qué es la comunicación? Ni nos interesa. Se ha comunicado tantos consejos, tantas comunicaciones, tantas guerras, tantas cárceles, tantos desplazados, tanta pobreza. ¿Y dónde está la comunicación? ¿Será que está dentro de nosotros o dentro de los otros? Por eso será que no hay comunicación. Siempre es la de los otros, pero no la nuestra. Señalamos la comunicación, señalémosla, culpémosla. Hay que echarle la culpa a la comunicación y a la incomunicación. La culpa va para la cantidad y la poquedad. La culpa va para la maldita comunicación que no comunica. Siempre serán ellos, nunca nosotros.
Yo soy la comunicación. Si no la alimento, se muere. Pero alimentar la comunicación con hambre, ¡qué ironía! Entonces, la comunicación no la tengo yo, la tienen otros, otros que tienen comunicaciones por montones, otros que pueden llenar de comunicaciones las ausencias y los vacíos. ¿Será que está mal repartida la comunicación? ¿O será que la comunicación es americana, árabe, china, colombiana, rusa, española, peruana o venezolana? La comunicación es de todos. Bebamos de ella. Cada uno tomará su poco o su mucho. Bendita la comunicación cuando aparece y maldita la comunicación cuando se oculta. Maldita la comunicación cuando no tiene dueño. Y 1000 veces, amiga, cuando se acerca y nos posee. Gracias, maestro. Muchas gracias por esa hermosa poesía. Bueno, siguen. Bueno, y ya para que vayamos cerrando, agradezco mucho a todos, en especial a los que se conectaron a través de los medios digitales, a los que están aquí presentes, escuchar estas palabras que derrumban. Yo creo que la poesía derrumba. La poesía es la casa del ser, y ahí cabemos todos. Y bueno, tenemos un último poeta, joven, itagüiseño, hace parte también del colectivo Letra Tinta y del colectivo Náufragos. Y Bastián, por cuestiones de tiempo, maldito tiempo, que no nos deja hacer muchas cosas, te quería preguntar mucho, pero respóndeme con un poema. Les voy a leer un poema que se titula Poema para leer en voz alta, que empieza con un epígrafe que dice: le robo estos versos al olvido para tocar las manos lastimadas de la memoria. A Policarpo Guzmán Mague. Soy lo vivo invisible. Heráclito se equivocó, todo se repite. Soy lo vivo invisible, todo será como antaño, no será nada. Soy lo vivo invisible, no me hagas caso si ves que lloro. Soy lo vivo invisible, ya no seré nada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están acá presentes, conectados también a través de las redes sociales. Estamos, recuerden, en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura Ciudad Itagüí, en su primera versión, con poetas, escritores, cuentistas itagüiseños. Yo no me quiero ir sin primero agradecerles a todos ustedes por estar acá, por hacer lo que hacen, por a veces remar contra la corriente. Y tampoco me quiero ir sin hacerles un poquito de publicidad a ustedes. Acá tenemos a Juan Sebastián, que mañana sale su segundo libro de poemas, si no me equivoco, su segundo poemario, que se llama Herida hecha luz. Muy brevemente, Sebas, cuéntanos un poquito de eso para ir cerrando, por favor. Bueno, sí, este poemario fue escrito en un periodo de 5 años. La verdad es un poemario muy bello. El trabajo editorial que se hizo es un trabajo bellísimo, desde la portada, diseños exteriores, interiores del libro. La verdad es un poemario también. El contenido del poemario es un contenido
muy hermoso porque hace un homenaje a las víctimas del conflicto en Colombia. Creo que es necesario también construir memoria, construir conciencia, también tejer ese tejido humano a través de la poesía. Creo que se hace necesario, no es solamente no es solamente un acto individual, porque sabemos que la poesía es un acto en el cual se unen dos soledades, la soledad del poeta y la soledad también del lector. No, hay que trascender eso y convertir esas dos soledades en algo que permita una transformación social, y que más que el arte y la poesía. Desde la soledad tejiendo sociedad. Exactamente. Maestro Muchas Rafael, gracias. muchas gracias. Maestro Rafael, brevemente, ahorita vi un libro que se llama Las valijas del tiempo. Lo tienes aquí afuera. Una novela. ¿Qué invitarías al lector? ¿Qué nos dirías acerca de ese libro que nos motiva a leerlo? Bueno, yo pienso que para escribir una novela, o para escribir en general, hay que tener muy malos pensamientos, a veces pensamientos criminales, y eso puede sonar escandaloso. Hay que tener muy malos pensamientos para uno escribir una novela, porque en última instancia allí se vierte el dolor y la miseria humana en todas sus trascendencias. Si uno lee Los Miserables de Víctor Hugo, vemos que hay que pensar muy mal. Esto va al contrario de los libros de crecimiento personal, que siempre están diciendo de que hay que borrar el pasado, que no se pueden tener malos pensamientos porque trae mala energía. Y yo pienso que hay que hacer todo lo contrario y no leer ese tipo de libros de crecimiento personal. Mucho que decir, pero dejémoslo ahí. Muchas gracias. Vamos cerrando entonces este espacio. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a los asistentes. 100. No, muchas gracias. Recuerden que ya iremos cerrando, sigue nuestra programación, tenemos la última conferencia de la noche. Entonces, para que se queden, para que sigan conectados, y un fuerte aplauso a estos señores. Si no ha llegado el conferencista, podemos seguir. Podemos seguir. ¿Se puede otro poema más quizás? Sí, podemos leer si no ha llegado el conferencista. Claro. Yo leo. Sí. Ah, bueno, ya. Listo, muchas gracias. Recuerden, ya viene Gustavo.